A los 45 años voy a dar la vuelta al mundo en velero. Así. ¿Y qué te dijo? Ajá, sí. Obviamente, pues, padre, pues ahí me invitas, sí. ¿no? Ojalá y lo hagas, ¿no? Y pues eso fue hace más de 20 años. Sí. Pues ahí empezó realmente el tema de la aventura y ahí empecé a velear ya de manera más consistente, muy frecuente. Salimos de Acapulco, posteriormente de Acapulco nos vamos hacia Vallarta y de Vallarta vamos a tener una navegación hacia las Islas Marquesas. Y luego vamos a pasar al norte de Australia, entrando por el estrecho de Torres, y del estrecho de Torres vamos a entrar al Océano Índico y toda esta zona de Indonesia, ¿no? Y el primer punto que tocaríamos a nuestro regreso sería Progreso. Es que queremos que esto sea una navegación muy conservadora, muy segura y en condiciones óptimas. Bueno, como es la primera familia mexicana que va a tener esta gran aventura, vamos a llevar el recorrido de Alejandro Irigoyen y su familia todo el tiempo también en Televisa Puebla. Pues justo hace 3 años empezamos una muy buena historia a la que yo me sumé y que pues que quería recorrer el mundo también y que me llevaran casi con ellos, y me fui de corazón, me fui con pensamiento, con alma y con la mejor vibra para que les fuera bien a una familia poblana dedicados a mucho trabajo, pero sobre todo al gran cariño al mar y a la vida, al final de cuentas, y a su núcleo familiar. Yo estaba impresionada que cómo se iban a ir y llevar a los chamacos a una dinámica de familia que obviamente no conocían y solamente estaban en la idea de un papá, que esta idea a los 21 años era maravillosa, pero para cumplirlo a los 45, ay Dios mío. Alejandro Irigoyen, ¿cómo estás? Muy bien, Mariloli, mil gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. No, hombre, muchas gracias. ¿Cómo estás, Berna? Muy bien, muchas gracias. Ay, yo esta historia que sí la quiero conocer, claro. Pues a ver, partimos de Acapulco, yo ahí los dejé. Ahí Claro. los dejaste, ya hace 3 años, 4 meses que fue el zarpe. Pues la verdad es que saliendo como que no pudimos disfrutar muchísimo el momento porque había demasiados pendientes, demasiadas cosas en que enfocar toda la atención y desafortunadamente no tuve chance de disfrutar así al 100% esa despedida, ¿no? Pero el momento en el que zarpamos, pues la verdad fue una liberación y una sensación de que todo iba a estar bien, y empezamos a sentir ese desestrés que nos da lo que generó la tierra, ¿no? Todo lo que generó el zarpe, el despegarnos de la tierra. Tú ibas con Alejandro Berna. Berna, ¿cómo estás? Yo bien, muy feliz. Te veo muy diferente a ti. ¿De veras? Sí, te veo muy platicadora, muy madura y haber crecido en muchas cosas. Como mamá estuviste espectacular. Al 100. Pero muy compañera de tus hijos, muy compañera de tu marido. Yo decía, ay, en el momento en el que ya digas, ya no quiero, ¿qué? O sea, porque obvio, la hormona se nos despierta en cualquier momento. La hermana. Claro. No, ¿A poco no? claro, es lo normal. No, bueno, no, por supuesto, traté siempre de buscar mi mejor versión, ¿no? En todos los aspectos. Pero no, claro que tuve mis ups and downs. De pronto, claro que lo quería ahorcar, él a mí. Pero yo soy un santo, quiero aclarar. Pero yo tengo ganado el cielo. ¿Será? Y no, la verdad es que viéndolo a distancia fue tan enriquecedor. O sea, si me dices esto, pues muchísimas gracias y ahora me lo voy a creer porque de verdad sí fue muy enriquecedor. ¿Era lo que esperabas? En muchos aspectos. Era lo que esperaba. Porque era la idea de tu marido a los 21 años. Sí. 21, 22, sí. Que decía Fue que su a los idea. 45 quería y yo decía, ay Dios mío, se va a sumar. No, se va a claro. sumar. Y además yo una poblana, poco salidora, digamos, ¿no? Yo amo Puebla y soy muy feliz aquí. Y nunca me había ido más de 3 meses, ¿no? En tiempo. Y entonces, cuando Alejandro me lo propuso de novios, bueno, ni de novios, de que nos estábamos conociendo y me platicó sus planes, ¿no? De que hubo que. Y entonces me lo preguntó así como de, ¿tú te animarías a una aventura así? Y le dije yo, claro que me animaría. Claro, sin dimensionarla, ¿eh? O sea, un poco me lo quería ligar. Entonces Sí, tenía que decirle que sí. Sí, de pareja, pues sí, ¿no? Tenía que decirle que sí. No, pero no, me encantó.
O sea, sí creo que superó mis expectativas. Tampoco nunca me imaginé la cantidad de esfuerzo físico y mental y de todo, de lo que venía. La verdad, tuve que ir descubriéndome y mejorándome en muchos aspectos, porque además yo no sabía casi nada de velear, ¿no? Y sigo sin poder decir, yo mañana me subo a la libre y me voy. No, claro. Definitivamente esa labor, esa responsabilidad, ese compromiso fue de Alejandro. Y fue un peso inmenso para él llevarnos a mí y a los niños, ¿no? Es una cosa que como que tal vez en su momento no sé, o sea, todo el mundo tenía como ese gran miedo de, ¿y los niños qué? ¿Cómo te atreves? Pero bueno, los niños también son muy inteligentes. El barco que eligió para dar la vuelta al mundo fue el barco más seguro que pudimos haber encontrado. Entonces el barco nos daba mucha seguridad, era nuestra contención. Podían haber unas olas espantosas afuera y nosotros nos sentíamos seguros y felices y tranquilos adentro. Digo, todo se nos caía, todo se movía. No, nunca fue cómodo, pero digo, al 100%, aunque a todo te acostumbras. Pero no, la verdad sí, superó nuestras expectativas en todos los aspectos. Y en los momentos de crisis que los hubo, pues tocaba respirar, llorar un ratito y ya, pues a seguir. Sí. Cuando decides hacer esto y de repente dices, ahora sí, ya voy, porque ya, adiós familia, ahí nos vemos, que les vaya muy bien. Y llegas al primer punto, decías, bien, vamos avanzando. O sea, como capitán, ¿cómo te sentías? Fue muy curioso porque antes de zarpar, a ver, le di tantas vueltas al tema y eso, que juraba que estaba perfectamente mentalizado a hacerlo. Cuando se acercó la fecha, o sea, vinieron toda clase de dudas, pues también de temores, de muchas cosas, sobre todo porque no había realmente mucha gente que te dijera, oye, pues qué bien, ¿no? O sea, al revés, todo el mundo era estás loco, estás poniendo en riesgo a tu familia, eres un suicida, o sea, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí te cuestionas a ver si todos están diciendo que estás mal, ¿no? Es como cuando te dicen que tú piensas que todos los demás están equivocados y tú estás bien, claro. Generalmente es al revés. Bueno, pues es algo parecido en una decisión así, ¿no? Que pues, todo el mundo te critica o lo juzga o lo que sea, hasta que en algún momento pues me di cuenta que no hablaban, no era un juicio contra mí, sino realmente estaban hablando desde su desconocimiento del tema, desde sus zapatos, y era lo que estaban reflejando. Claro, que no lo harían ellos. Exacto. Entonces, cuando entendí eso, que no era un tema personal, no era una crítica contra lo que yo estaba haciendo, sino con la falta de conocimiento de ellos sobre el tema, eso ayudó muchísimo a que hiciera a un lado todas esas, digamos, esas críticas o esos cuestionamientos y continuar adelante. Después de esto, cuando salimos y llegamos al primer punto, conocí a un navegante extraordinario y le pregunté exactamente eso. Le digo, oye, yo tengo una duda porque pues en este mundo de la vela nadie te dice si lo estás haciendo bien, no van contigo, entonces pues no saben, ¿no? Entonces, ¿cómo te dan un voto de confianza, una palmadita de, oye, lo hiciste bien? ¿Cómo sabes esto? Y él me dio una respuesta muy sensata y muy fácil. Me dijo, pues es muy sencillo. ¿El barco sigue en una pieza? Sí. ¿Tu tripulación está contenta y decide continuar contigo? O sea, ¿están felices? Pues sí. Pues entonces lo está haciendo de maravilla. ¿Se los preguntaste? ¿A quiénes? Lo veía, porque no, te das cuenta, ¿no? O sea, ¿te imaginas que de repente el pequeño, yo ya no quiero seguir? Se pierden el tema. O sea, hay tripulaciones que se van. Que se deshacen, sí. Que dicen, ya no aguanto esto y se van. Okay. Entonces, y es muy común, muy, muy, muy común. O sea, pues nadie está preparado para eso. Es igual que ser papá. Te dan todo tipo de consejos, te explican no sé cuánto. Pero al final tienes que vivirlo y tienes que tienes tenerlo. Que experimentarlo. Si no, ¿cómo? Y el día que llega, pues agarras y dices, este bicho, ¿qué onda, no? ¿Qué le hace? ¿O cómo? Sí. Y poco a poco, pues vas aprendiendo. Y también vas aprendiendo, o sea, igualito que lo del ser papá o el aprender a manejar o esto, te vas soltando poco a poco y cada vez lo vas haciendo ¿Cómo escogiste ese velero para dar la vuelta al mundo y decías, con ese? Mira, también fue otra situación muy, muy atípica.
yo, bueno, había veleado siempre en barcos de fibra de vidrio, que son los más comunes, y son los que ves en todos lados, ¿no? De vez en cuando ves un barco clásico de madera o alguna cosa así, pero el común denominador son barcos de fibra de vidrio. Entonces la línea era buscar un barco de fibra de vidrio que tuviera, digamos, una reputación de ser un barco resistente y de ser un barco muy fuerte, y yo estaba enfocándome en la búsqueda de una marca de barco. Cuando vi este velero que es de aluminio, pues lo que reconocí en él, pues fue lo sólido de su construcción. No sabía nada de la marca. Por más que investigué, no había gran información en internet ni en ningún lado. Y es un barco no muy común, o más bien nada común. Son barcos que hacen a mano, con un fin específico. Entonces, pues parece que lo que reconocí en el barco fue un gran acierto, porque conforme fuimos navegando y fuimos topándonos con navegantes con más experiencia, pues todo el mundo aplaudía, oye, ¿dónde conseguiste ese barco? O sea, órale. De hecho, este mismo hombre, este francés, que me comentó lo de que lo habíamos hecho bien porque pues estábamos en una pieza y contentos, él se acercó a nosotros por el velero, y lo que más le sorprendió fue que cuando vio el barco, él esperaba que se iba a bajar pues una tripulación de noruegos de 2 metros, y de pronto ve a la familia Teletubby que sale un enano y luego otro y otro. Entonces eso le causó a él un impacto. Me dijo, ¿por qué decidiste este barco? O sea, esto es algo que decidiría alguien que ha navegado, pero muchísimo. mucho, porque además no es un barco estéticamente atractivo, o sea, tú lo ves, es rudo. Entonces, es un Land Rover del mar. Y el que me haya yo topado en Puerto Madero, en Chiapas, con esto, pues fue por lo que hemos platicado muchas veces. No sabemos si yo encontré al barco o el barco me encontró a mí, pero también la historia del barco es impresionante. O sea, podrías hacer un libro de la historia del barco, ¿no? Que es la 4ª vuelta al mundo. Eso yo no lo sabía cuando lo compré. Después de un año de navegación y de ya tener bastante experiencia con el velero, nos encontramos de manera pues casi providencial al que lo construyó, al dueño original del barco. ¿Cómo? Entonces eso todavía nos ayudó pues a reforzar. Claro, y el conocimiento de pieza por todo. pieza. Él lo hizo. Órale. No, fue una lloradera. No, bueno, a ver, lloramos 4 días de emoción. Porque él soltó su barco en un momento de su vida en la que no estaba preparado. O sea, él no quería soltarse de su barco. Pero su esposa ya llevaba 14 años, ¿no? Viviendo en el barco y todo. Y le dijo, mira, si quieres seguir viviendo en el barco, pero ya en un lugar. O sea, ya no quiero moverme y cruzar más océanos, es agotador. No, y no ha parado el barco de navegar. Él tenía... O sea, lleva 14 años con él. Sí. 3 con nosotros son 17, y el barco es 2002, tiene 20 años. O sea, los 3 años que estuvo parado fueron 2 en Chiapas, que estuvo semi-abandonado ahí nada más afuera del agua, y 1 año conmigo en Acapulco, que lo estábamos preparando. Sí. O sea, realmente el barco no ha parado. No. Y le puede dar otras 10 vueltas al mundo. Ha estado en activo todo el tiempo. Todo el tiempo. No, es Eso impresionante. También ¿Te habla falló? muy bien. No, el barco no. A ver, sí hubo fallas, pero eran fallas también de... Pues una vez se nos rasgó una vela, pues ya por fatiga del material. Había cosas de pronto que por el mismo uso pues iban desgastando, alguna bomba de agua, alguna cosa así. Las tuberías de los baños. Los baños se van ensolvando y fue todo un tema que bueno, pues ahorita ya le tuvimos que dar Claro. Le quitamos el colesterol y... Destapamos válvulas y ya tiene corazones nuevos. Ya los son de 2 pulgadas, ¿no? Del diámetro de un dedo, ¿no? ¿Cuántos baños tiene? Tiene 2. Ah, ok. Sí. Sí, pues yo decía uno, Dios de mi vida. No, eso ayudó muchísimo. Tiene 2 baños y eso fue o sea, sí es una gran diferencia. Toda. De un velero con un solo baño a uno con 2. Bueno, pero vimos veleros hasta sin baño, ¿eh? O sea, vimos tripulaciones que se avientan al mar y dices, ¿cómo le hacen para...? O sea, ellos sí están muy, es impresionante. Y aún así lo hacen. Wow. Y hasta alguien nos llegó a decir, tenemos una receta para hacer pan sin horno. Y yo dije, no, esto ya es demasiado. O sea, En estufa. Lo ponías en la estufa. Lo ponían en una hornilla. En una hornilla. Una locura. Unos cuates que no tenían ni estufa. Bueno, ni horno. O iban haciendo sus vegetales precisamente porque no tenían refrigerador, con lentejas. Tenían varios frascos y esas le pones un poquito de agua, se lo escurres y lo dejas siempre con humedad. Germinan
y hacen como ¿Tienes? germinado, como alfalfa. Claro, claro. Y eso puedes ir Y comiendo. esa es tu ensalada tienes a medio océano. A medio océano, sin refri, sin nada. Entonces ¿Tú tenían cocinas? varios frascos. Yo sí, ¿Sí cocinas? sí me gusta cocinar. Pero mucho. todo el tiempo, ¿verdad? No, Berna fue la que se echó el 99% de la cocinada. Yo nada más cuando algo se nos antojaba. o Sí, alguna Ale, cosa. Ale es un gran cocinero y siempre que cocina mis hijos notan la gran diferencia. Ah, bueno, entonces mamá es primero. No, así ¿Te de- faltó algún día comida? Estuvimos a punto de que nos faltara comida y sí fue un momento muy angustiante, pero la verdad es que siempre íbamos sobrados. Tenemos muy buen almacén en el velero, esa es otra gran ventaja de este Sí. barco. Entonces, abajo del piso yo tenía guardadas latas de frutas, latas de verduras, que no se echan a perder, o bueno, sí, Ya. sí después de mucho tiempo, y Sí, eso pero era bueno, de tenías rescate, tu ¿no? guardadito. Pastas, sí. Vamos a hacer una pausa, esto se está poniendo muy bueno, regresamos enseguida.